¿Qué tal? Les habla Chepe Clown. La declaración que hice al inicio del semestre de Arte y Educación, de que si hacemos uso del juego de palabras con arte y educación, de quién educa a quién, pues esto pasa con un enorme muro lleno de incidencias, como de opresiones, tanto en la forma en la que nos están encaminando por este súbito mundo del arte, donde se pierde toda creatividad y se implementa más un enfoque teórico-filosófico, como la manera más tangible y fácil de adquirir conocimiento. Sin embargo, la forma en la cual nos están enseñando técnicas clásicas ya forma parte de la historia del arte y por ende ya no hay nada innovador en ese rubro. Aunque es bueno tener cierto conocimiento de los grandes maestros, pero eso no significa que sigamos por el mismo rumbo que ellos llevaron. Es evidente que no se nos va a enseñar a cómo usar un pincel o educar la mano, pero se nos limita a nuestro proceso creativo, a experimentar con las técnicas mismas que ya están establecidas para crear posibles piezas que generen cierto interés. Entonces, ¿cómo se pretende que el estudiante pueda ser artista si a lo largo y ancho de su permanencia dentro del instituto lleva una formación artesanal? Mis apreciados educandos y distinguido educador, mi declaración sigue tal como la mencioné y voy a explicar por qué. La educación es una cosa y el arte es otra. ¿Qué quiero decir con esto? La formación académica, como la educación de cada individuo, es diferente y lo mismo sucede con el arte. El conocimiento, la enseñanza, el aprendizaje, como todas las mañas, se adquieren conforme el individuo se desarrolla en su entorno, ya sea si es bancario o es oprimido. Digo que se adquiere porque nadie se lo da. Que lo reciba de otros no quiere decir que se le esté educando, simplemente lo está absorbiendo. Es un conocimiento más que adquiere. Aunque en alguna ocasión escuché oír decir a la abuela que la educación se aprende en casa y no en la escuela, eso no es verdad. La educación se aprende en cualquier parte, de manera independiente, no tiene un lugar específico o un educador para cada quien. Un educador, educando o educando educador, solo se facilitan información, se comparten experiencias y adquieren un % de conocimiento uno del otro, porque se abre un vector común de entendimiento, un trueque que a lo mejor quizá genere nuevas ideas, pero cada quien tiene una educación distinta, además de ser única, y no me refiero a la educación por la jerarquía de las clases sociales, ya que la educación sigue siendo la misma. Por otra parte, el instituto, en mi humilde opinión, como símbolo bancario, solo sirve de trampolín para formar al educando a una postura teórica, a mamar libros y a enfatizar las mismas pajas con nuestras propias palabras, dejando de lado toda la práctica. Tanto en la ciencia como en el arte, porque el arte no es una ciencia. No se van a encargar de educar al individuo, solo se le adoctrina, se le nutre para que éste analice, reflexione y cree posibles conclusiones. El artista visual tiene una formación académica. El arquitecto, el diseñador, el músico también tienen esa formación si se habla como instituto
o como aulas sin paredes. Son formaciones, mas no una educación, porque todo se aprende por medio de la práctica. Un pintor aprende a pintar, un músico aprende a tocar un instrumento. Lo mismo sucede con el diseñador o con el arquitecto. La práctica hace al maestro y por ende existe la enseñanza. Una de las cosas que quiero declarar en el terreno de la educación del arte es el proceso creativo por medio de la práctica. Como artista visual y como estudiante de artes visuales, quiero poner en claro que el proceso creativo no se enseña. Tampoco se educa. Algunos educadores, en ocasiones, se prestan a la enseñanza de ciertas técnicas que han dominado a lo largo de su trayecto. La palabra lo dice, técnicas. A compartir ellos sus experiencias más que su estilo propio, porque cada quien tiene su estilo propio. Pero son pocos los maestros que lo hacen porque la mayoría son simbióticos. ¿A qué me refiero con simbióticos? A que ciertos educadores se benefician unos de otros. Se crea una asociación y se pierde por completo toda relación entre educador-educando. Un ejemplo más que coherente fue la recién llegada de los evaluadores para la acreditación en la carrera de artes visuales. Los evaluadores pidieron a la coordinación de cada instituto una exposición de los alumnos de artes visuales, un concierto de la carrera de música y la curaduría formó parte de la carrera de teoría y crítica del arte. Si bien en el instituto somos un chingo los estudiantes de artes, ¿por qué se seleccionaron a ciertos educadores y algunos educandos para presentar sus piezas? Siendo que todos tenemos las mismas oportunidades de presentar nuestras obras. ¿Esa es la manera en la que se nos va a educar a base de favoritismo? En este sentido, considero yo que todos merecimos la misma oportunidad para que los evaluadores tuvieran noción de lo que nos están enseñando. Yo no estoy diciendo que me enseñen a usar un pincel, porque eso yo ya lo sé de antemano. Pero se me dijo en un principio que eso no se me iba a enseñar a usar. Aún así, no me han enseñado y tampoco he aprendido nada. Sí, el educador solo te da las herramientas, te da las bases, te da los temas. Ya lo demás va por cuenta de quien desea aprender y de lo que quiere hacer, aunque existan discrepancias por la forma o las ideas al final, cae uno por darle gusto al educador y no a uno mismo. Lo único que sí se me ha enseñado, y eso es más o menos, es la historia del arte. A conocer cada corriente y a escribir ensayos, resúmenes y a profundizar en la teoría más que en la práctica, para darle más credibilidad a mis ideas. Pero, ¿a mí cómo me sirve la teoría para desarrollar mi proceso creativo? Con esto, no quiero decir que la teoría no sirva de nada, pero en algunas ocasiones la práctica habla más que la teoría. Una vez comenté, y lo vuelvo a sostener en una clase, que la licenciatura, lejos de convertir a grandes artistas, está creando estupendos artesanos, o en su defecto, docentes egresados con la misma ideología de oprimir al estudiante, con tal de formarle un carácter, y en ciertas ocasiones hasta tienden a humillar al educando. Considero que si la educación de las artes es para construir artistas, que la carrera de artes visuales se enfoque más a la práctica,
a la experimentación y a la innovación de íconos por medio de la producción artística en vez de estar generando investigadores artísticos. El arte no tiene por qué educarse. El arte no se construye individualmente porque es un lenguaje visual que habla más que las palabras impresas en un libro. El arte es libre y una manera de expresarse tal como uno es sin la necesidad de la educación. Les habló Shepe el Payaso. Que tengan buena noche. Gracias. Y ya.